Entonces, pues Alexandra es colombiana, ella vive hace varios años en los Estados Unidos, pero no ha querido perder su vínculo con el país y lo ha hecho de una manera muy valiente. Tiene varios proyectos como este que vamos a ver, que ella les va a contar, pero también ha mirado la historia de la coca en el Cauca, en las comunidades indígenas, y cómo los niños, por ejemplo, son iniciados de alguna manera en el uso o el consumo. La palabra consumo es muy fea, pero digamos en el uso de una planta, en disfrutar una planta que en esencia no tiene nada de malo, ¿no? Como ninguna planta. Las plantas no son malas, sino el uso que les damos a ellas. Entonces, es un gusto tenerte aquí, Alexandra, es un gusto que hayas venido. Ella viajó a los Estados Unidos especialmente para la exposición, le ha puesto mucho interés, mucho cariño, y sé que para ella también es un privilegio estar acá y una alegría. Claro. Me pareció muy importante a través de los años trabajar no solamente el desplazamiento en Vera y la violencia a las cuales han sido afectados, sino trabajar desde ciertos ángulos la hidroeléctrica de Urrá, ¿no? Algo que fue tan importante, la resistencia indígena que ya no recordamos. Cuando la gente se refiere de algún modo a los indígenas en Vera, desafortunadamente se refieren a ellos como los indígenas que están viniendo constantemente a Bogotá a recibir unos beneficios del gobierno, pero no sabemos el trasfondo de esos beneficios. Entonces, por eso la importancia de estudiar la hidroeléctrica. Yo he hecho 2 viajes, solamente 2 viajes a Córdoba. Uno fue en el 2016. Afortunada y desafortunadamente no hice este viaje con un líder indígena, pero mi viaje reciente que lo hice hace más o menos una semana, lo hice con una gran lideresa y es la hija de Kimi Pernía Domicó, el líder indígena que luchó contra la represa de Urrá y fue asesinado y desaparecido por Salvatore Mancuso. Entonces fue muy importante hacer este viaje porque no solamente existe Urrá 1, sino en este momento hay 774 personas desplazadas porque viene Urrá 2. Entonces, quiero pasar un video, ella quería participar y estar aquí, pero no está, entonces primero vamos a ver un video que ella hizo pequeñito y luego vamos a ver las imágenes que he recolectado a través de estos años y en los cuales les voy a explicar las diversas problemáticas de la hidroeléctrica. Entonces podemos apagar la luz de allá para escuchar a Marta Cecilia Domicó. Mi nombre es Marta Cecilia Domicó y el nombre en Vera es Nemituma, hija de Kimi Pernía Domicó, un gran luchador por su pueblo, por su gente. Mi padre luchó en contra de la construcción Urrá 1. Por esa razón, a mi padre lo desaparece el 2 de junio de 2001 por defender sus derechos. No nos preocupa o nos ha dejado con esta preocupación tan inmensa, tan grande, porque mi pueblo se ha desaparecido totalmente, culturalmente, económicamente, políticamente. El pensamiento de Vera ya no estamos casi perdiendo como idea. 20 años no nos han dejado esas cosas positivas, que todas son negativas, empezando por el río. El río está contaminado. Nos quitaron el pescado, desayuno, pescado, el bocachico, el almuerzo y la cena. Hoy en día no tenemos esa alimentación. Ahora hay un pescado contaminado con metilmercurio. Esta es una lucha nacional y los invito a todos ustedes, a todos aquellos que me vean, que nos apoyen a nuestra lucha. De ahí, en verano, van a en verano, Leira Ambanuna, Injara Abari, Leira Abapei Amenandua, Leira Caripandua, Leira Zucre Odeya, Apisan. Los indígenas en Vera, Catío, del Alto Sinú, han estado consumiendo pescado contaminado de mercurio, pero nunca supieron que en la Universidad de Córdoba
que hay un departamento especializado en mercurio, se empezaron a hacer estudios desde el 2004 para analizar la cadena alimenticia de los pescados. Y me tomó hasta el 2016 encontrar los primeros estudios, y este año, gracias a que el profesor José Marrugo Negrete me los permitió, porque está amenazado por la hidroeléctrica de Urrá y están solo publicados en inglés, pudimos en este viaje visitar a las comunidades a alertarlos de esta fatídica situación, porque lo que hace la metalización del mercurio es que afecta a las mujeres embarazadas y a los niños desde 0 hasta 17 años, en el cual el cerebro se está desarrollando. Las imágenes que soportan lo que el doctor José Marrugo está diciendo, es decir, la afectación se ve, es a veces casi imperceptible hablar del mercurio porque toma tantos años en verse en la afectación física. Mi presentación comienza con una escuela, con una fotografía de una escuela que la empresa Urrá prometió a las comunidades. Cuando se hizo la hidroeléctrica de Urrá, se hizo sin consulta previa. Se engañaron algunos sectores de las comunidades indígenas, y como entenderemos, esto ocurrió hace más de 20 años, donde incluso no existía ni la telefonía celular, y era más fácil manipular a las comunidades indígenas aisladas viviendo en el río, ¿no? Cuando viajamos, cuando pensamos en las comunidades indígenas que viven alrededor del Alto Sinú, en el nudo del Paramillo, tenemos que pensar que allá no hay carreteras, que el único realmente transporte es la canoa. Entonces fue muy fácil para la empresa empezar a fragmentar y a dividir la comunidad en Vera, ofreciéndole dinero a algunos caciques y a algunos líderes. Esta fotografía fue tomada en lo que se llama Nagua la Vieja, una de las poblaciones que nunca se le avisó que se iba a hacer el llenado, y faltando pocos días para llenar el embalse, todavía estaban viviendo dentro de las áreas que iban a ser afectadas. Entonces, la paradoja de esta foto es que fue tomada hace unos 8 días, cuando la empresa Urrá había ido a visitar la escuela. Esta es una imagen de un salón de clase que suponía iba a dar educación a los habitantes de Nagua, que eran 300 niños, pero la escuela, que es obviamente un elefante blanco, fue construido no solamente al otro lado del río, de la represa, donde ya el río no existe, sino en una montaña, a la cual los niños deben acceder subiendo 1000 escalones. Y la empresa dijo que había gastado 90 millones. Los niños solo pudieron asistir 3 meses porque toda la estructura empezó a fragmentarse. Pero la paradoja para mí fue que la primera foto la tomé en el 2016, y cuando volví a visitar a la comunidad de Nagua, Urrá había venido hacía unos pocos días diciéndoles que iban a sellar todas las aperturas, los huecos, las hendiduras, las grietas, gracias, que se habían abierto, porque se acaban de cumplir los 20 años de la indemnización y de las promesas incumplidas que hicieron a la comunidad de Urrá. Entonces me interesó intervenir esta foto, y me di cuenta que mucha gente ya no sabe qué es Urrá, y poner la foto y el nombre Hidroeléctrica Urrá, y empezar a pensar en el pescado, ¿no? Porque la dieta de los indígenas en Vera era tradicionalmente, o es tradicionalmente, pescado, plátano y arroz. Y aquí vemos la hidroeléctrica, ¿no? Una parte, porque la hidroeléctrica no me dejó realmente entrar, ¿no? Entonces, esta área eran 7.400 hectáreas de bosque sagrado que fueron inundadas para construir esta represa, que solamente ha proveído el 3% de la electricidad que prometió. Y por supuesto que las comunidades indígenas, los pescadores, las comunidades areneras que están cerca están todavía hoy sin electricidad. Este fue un proyecto que costó 820 millones de dólares. También quiero decir algo antes de pasar esta foto, que parece tan simple,
Vemos aquí incluso la sedimentación, ¿no? Esta sedimentación habla de que la hidroeléctrica pronto como proyecto dejará de funcionar. Este fue un proyecto que se creó en 1950. En 1950 decidieron que la angostura de Urrá, y Urrá es una palabra en vera que significa abeja, pero que en ese momento se llamaba la angostura de Urrá, era el área propicia para crear la hidroeléctrica. La empresa de Urrá se creó en 1992, pero fue un proceso largo. Estamos hablando que en 1951 se creó la idea. Para 1977 se habían hecho todos los estudios, se había hecho la contratación con las empresas rusas, con las empresas suecas y con la empresa canadiense y obviamente con el Banco Mundial, que facilitó todos los fondos para la afectación que veremos hoy de la comunidad en Vera. Y claro, este es un proyecto, una empresa que se creó con una idea multipropósito porque Córdoba en el pasado y hoy en día sigue sufriendo de inundaciones, de lluvias. Entonces se creó este proyecto multipropósito con la idea de solucionar varias afectaciones del clima. Y me pareció una paradoja que cuando viajé a Córdoba, iba viajando con un ganadero y él iba comentando que desafortunadamente Urrá les prometió solucionar el problema de las lluvias y no lo había solucionado, ¿no? Entonces vemos aquí que en ese momento llega el ejército, ¿no? Entonces me dicen que no puedo entrar y tenemos que recordar, o bueno, yo tengo que explicar que en este momento de esos 774 emberas desplazados, 528 emberas fueron desplazados en este momento por el ejército colombiano y por los grupos paramilitares que están actuando en el área. Sabemos todos que el paramilitarismo en la región de Córdoba ha sido acentuado y fue parte de Pastrana, del gobierno de Pastrana y del gobierno de Uribe. Estos fueron los grandes intereses políticos que dieron la oportunidad para crear la hidroeléctrica. A mí siempre me gusta trabajar como fotógrafa con imágenes de archivo, ¿no? Entonces fue cuando empecé a trabajar con la hidroeléctrica me sentí como frustrada porque yo ya sabía del gran movimiento de resistencia de Quimi Pernía y no encontré en periódicos en Colombia, ni en las noticias, ni por internet, pero afortunadamente encontré en la casa de Marta, la hija de Quimi, las imágenes que les voy a mostrar. En 1994 ya se había avanzado muchísimo con la hidroeléctrica, ¿no? Ya prácticamente se había construido, estaba el muro de contención, en ese momento ya los pescados habían empezado a desaparecer y Quimi lidera el movimiento que lleva el nombre de esta charla hoy, Tohuamburá, que significa en lengua embera adiós al río. Y aquí dice Ringi a Asauriá Dabe, que significa gracias al río que ya se fue. Entonces vemos en ese momento todavía las canoas típicas que usaron no solamente los indígenas, los pescadores, los areneros que iban a ser afectados, porque tenemos que pensar que si 3.400 indígenas en veras fueron desplazados, 10.000 pescadores sufrieron de la afectación y los areneros, que eran unos como 5.000, también sufrieron la pérdida de su economía. De hecho, los paramilitares quemaron todas estas canoas, las canoas tradicionales ya no existen. Otra razón por la que ya no usan estas canoas tradicionales es que se necesita el caudal del río para que puedan navegar y en este momento, como el río desapareció, no hay caudal para que eso ocurra. Y aquí está Quimi, en el 7º Congreso Mundial de Periodistas Ambientales en 1999, reunido con los ministros de aquel entonces y con el ministro del Medio Ambiente, el primer ministro del Medio Ambiente, que vergonzosamente, tengo que decirlo, es considerado un gran fotógrafo o fue considerado un gran fotógrafo en la época. Y fue él quien dio permiso a la licencia ambiental, ¿no? Quimi, en uno de sus artículos, hace una gran crítica a este fotógrafo. Pero fueron muchas cosas que no recordamos de este movimiento de resistencia. No solamente él estuvo
hablando en congresos medioambientalistas. La gente hizo tomas, se tomaron la embajada de Suecia, se tomaron la embajada de España. Entre 1994 y 1995 los indígenas en Vera no estaban en la ciudad de Bogotá pidiendo ayuda del gobierno, estaban reclamando que se cumplieran los actos de la legislación de 628 que los protegía diciendo, debe haber un plan medioambientalista, debe haber un plan para el futuro. Estas cosas no fueron consideradas. Entonces aquí los vemos cuando están enfrente del Ministerio del Medio Ambiente porque Kimi había puesto una tutela y esta tutela fue por la alcaldía de Montería y por el Senado fue completamente rechazada. Aquí vemos a Kimi, está en el Senado, está discutiendo, luchando la tutela. Y aquí vemos el reverso de esta foto, martes 4 de abril del 2001, moción de censura contra el Ministerio Ambiental, y él declara una huelga de hambre dentro del Palacio de Nariño en la sala del Congreso. Y en esa época yo vivía todavía en Colombia y no recuerdo de estas noticias. Yo creo que los medios de comunicación no le dieron el despliegue a lo que estaba pasando en este momento. Y esta marcha que fue tan importante, esta marcha para no solamente defender el pescado, porque la biodiversidad del nudo del Paramillo es enorme. Hay 4 ríos que nacen en el nudo Paramillo y para la lengua embera es tan importante el río que todas las palabras terminan con río, ¿no? Como la palabra más común o más fácil de recordar es apartadó. Apartadó quiere decir do quiere decir río y aparta quiere decir plátano, el río del plátano. Entonces están aquí marchando no solamente para pedir por los pescados, sino para la pantera negra, ¿no? Muy típica del nudo de Paramillo. Y tenemos que pensar que cada árbol del nudo de Paramillo por absorción atmosférica contiene 7.6 millones de litros de agua que absorbe, se evapora y en el proceso de condensación vuelve al planeta. Entonces tenemos que pensar que si 7.400 hectáreas de bosque sagrado fueron destruidos, ¿cuánto hemos perdido en el ecosistema? Ya aquí Kimi, y es más fácil para nosotros identificar estas imágenes, Kimi había desaparecido y otros indígenas estaban viniendo al Senado y vemos otras personas, otros políticos importantes. En una charla que tuvimos esta semana que tuvo Marta con Petro, él recordaba cuando Kimi había hecho la huelga de hambre y cuando todos estaban muy preocupados por la desaparición de Kimi. Antes de Kimi se quemaron las canoas. Los indígenas en Vera fueron acusados por varios ministerios de estar influenciados por la guerrilla y como retaliación impidieron la tala de algunos árboles de algunos indígenas que trabajaban en eso para crear un conflicto entre los madereros y los mismos indígenas que se fueron en contra de los indígenas. Y ya aquí vemos el muro, ¿no? El muro por el cual estuvo luchando Kimi, ¿no? Este muro es el muro que impide el ascenso del pescado Boca Chico, que hacía la desovación por aquí y que ahora la hidroeléctrica trata de recogerlo y echarlo para el otro lado. Pero el Boca Chico, como dice Marta en su video, que era la fuente principal de alimento de los emberas, realmente desapareció gracias a la hidroeléctrica. Me pareció importante como tomar la foto de Marta dentro de Tierra Alta porque ella es parte de los desplazados. Estamos en las casas del barrio La Esmeralda, donde todas las comunidades están viviendo en una pobreza absoluta, donde no hay agua corriente, donde no hay electricidad. Y ella sostiene, porque todavía tiene la esperanza, aunque ella estuvo en las declaraciones de Salvatore Mancuso, que algún día el cuerpo y los restos de su padre aparezcan, y hoy en día ha asumido la lucha de Urrá II. Y es como una paradoja, porque cuando pensamos en la hidroeléctrica, realmente al entrar por Tierra Alta nosotros no vemos la hidroeléctrica.
sino entramos por Frasquillo, que era un puerto más pequeño y que Urrá lo tomó, y cuando la gente llega lo observa como un sitio bello, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que el agua no se mueve aquí, que ya no hay vida aquí, y la mayor problemática de las hidroeléctricas es que ya en el mundo entero no se usan las hidroeléctricas. Y no se usan porque las hidroeléctricas producen metano, gas metano. Y también porque asimismo, al destruir el bosque sagrado, en el caso de la hidroeléctrica de Urrá, en el trópico, y siendo agua dulce, la biomasa absorbe el mercurio y entra en producción con la destrucción con toda la destrucción del bosque por la inundación, entra en contacto con el mercurio, con el plancton, y empieza así a desarrollar la metilización del mercurio, que luego es transportada por los pescados a los seres humanos. Y aquí estamos en el barrio La Esmeralda, porque algo que pasó es que yo ahorita estoy hablando mucho de la contaminación del mercurio, pero Urrá los obligó a la indemnización. ¿En qué consistió la indemnización? Que por cada hijo que tuvieran iban a recibir por 45,000 pesos. Entonces destruyó el núcleo familiar, apareció la poligamia. Muchos de otros emberas, pensando en el dinero, pusieron nombres de hijos que no correspondían a ellos. Se creó una división, una fragmentación total a la familia. Entonces hoy vemos en día muchas mujeres solas porque hay varios hombres con varias mujeres, vemos cantidad de niños, vemos todos niños también desnutridos, porque sabemos que cuando la barriga está extendida es un síntoma elevado de la desnutrición, y los pusieron a vivir en estas casas. La indemnización se acabó hace un mes y dejaron a los emberas sin economía porque no pudieron desarrollar agricultura, porque ya no pudieron volver a hacer la casa de la cual se alimentaban, y porque la pesca es mínima hoy en día. Y esta es otra de las imágenes de la afectación, porque se destruyó la economía, pero tampoco, como en ningún momento, se hizo un plan de contingencia para la salud, la educación, para que la cultura se pudiera desarrollar. Los pusieron a vivir en estos barrios pobres, algunos, otros se reubicaron en las laderas de la represa. Entonces vemos aquí la afectación en los niños que están enfermos y que no tienen un sistema de salud, porque realmente Urrá nunca cumplió ninguna de las promesas que les prometió. Y los niños que han perdido algunos el lenguaje, al entrar en contacto en tierra alta, no tienen educación, porque en ningún sitio que visité tampoco hay escuelas, han perdido el concepto de la cultura embera. Y aquí pues es claro y es evidente que no tienen agua, que viven dentro de los barriales, dentro de esta pobreza y miseria absoluta. Entonces destruyeron la resistencia cuando mataron a Kimi, a Alonso Domicó, a Lucindo Domicó, a Alejandro Domicó. Claro, las familias tienen todo casi en la relación con los nombres Domicó. Y el plátano, que es la fuente de vida de los embera, empezaron ellos, por supuesto, a sembrarlo dentro de las propias casas, ¿no? Entonces es como una paradoja que ellos se trajeron el árbol para la construcción en los barrios pobres. Y esta no es una gran foto, pero lo que me interesó es la mirada de desprecio de este hombre, ¿no? Porque no tienen carne, no tienen pescado, a veces consiguen puerco, pero ella está queriendo comprar la carne en el puerto de Frasquillo, pero no puede, ¿no? Y el hombre la mira con desprecio. Y en mi segundo viaje este árbol ya desapareció, pero el árbol más importante del área del bosque sagrado se llamaba el jenené. Y este es el último jenené en el 2019, que estaba el tronco como haciéndole pistola al gobierno. Todavía resisto después de tantos años. En mi último viaje esto ya desapareció, y tenemos que pensar que todo lo que hay aquí
en el trasfondo no tiene nada que ver con el bosque sagrado, sino fue ya lo que la empresa Urrá replantó, ¿no? Que no tiene nada que ver con el bosque. Y esta foto, que es una de las fotos, la anterior también, está en la exhibición. Una foto muy diciente, porque este es el pescado que queda, ¿no? El pescado para que se alimente. No solo el pescado está contaminado con mercurio, sino que las especies son pequeñas. Cuando el bocachico desapareció, Urrá repobló, pero al repoblar también biomagnificó el problema del mercurio, del cual vamos a estar hablando dentro de un segundo en más extensión. Estas fotos, todas las últimas, fueron tomadas en Amborromia, lo que era Nahua la Vieja, donde originalmente estaban la mayor concentración de indígenas en Vera. Esta es una de las fotos nuevas que tomé, porque aquí vemos al fondo la casa de los desplazados, de los 774 desplazados. Durante 5 días, y es el diario vivir de ellos, solo comen arroz. El arroz que básicamente les proporciona el gobierno para el desplazamiento, porque en realidad no tienen ningún tipo de cultivo, aparte de la piña y el plátano, y a veces cuando pueden la yuca y guayaba. Y ella solo está comiendo arroz y plátano. Algo muy importante de entender es que sí, las hidroeléctricas destruyen todo el ecosistema. Y cuando la hidroeléctrica queda y lo que queda a los alrededores, empieza la sedimentación, ¿no? Entonces, 20 años de sedimentación que incluso está matando la misma producción de la represa. Por eso la represa fue planeada para 50 años, pero en realidad la vida de la represa está a punto también de extinguirse. Asimismo, como ellos acabaron la indemnización, porque la sedimentación es tan grande que incluso esta casa, que tenía bastante, según me contó la población, cantidad de terreno que podían incluso tener caballos en el frente, ya la casa está que se va por la sedimentación tan grande que produce la hidroeléctrica. Y fueron de las primeras fotos que tomé cuando fui a Amborromia, de la escuela que hace parte del afiche que usamos para la promoción de esto. Entonces me pareció tan increíble entrar y ver el tablero y ver los árboles comiéndose y saber que les costó este elefante blanco, ¿no? Hay muchas otras fotos de escuelas, porque en cada comunidad que fui no había escuela. Pero resumí el problema de la falta de educación en esta imagen, donde la misma naturaleza se la ha comido, ¿no? Y estas son las grietas que hoy en día Urrá está tratando de repachar para decir que sí cumplieron, porque viene Urrá 2, ¿no? Entonces, para decirle a la comunidad, sí, nosotros les dimos esto, el problema es que ustedes no supieron usarlo. Y para justificar la inversión. Lo que sí construyeron mucho también cuando viajamos por el río, lo que queda del río Sinú, o mejor dicho, decir la represa, es que vemos estas construcciones que llamaron centros de acopio, que no se acopiaron a las necesidades de la cultura en Vera. Las casas, estos eran como supuestamente centros de reuniones, pero los emberas nunca supieron qué hacer con ellos, ni siquiera usar los baños. Todas estas construcciones nunca han sido usadas, se han vuelto nidos completos de abejas, de animales, porque cuando se planeó esto, como dice Kimi, es como el mito del río, del agua, ¿no? El mito del agua de los embera sí difiere del mito de la mayoría de las comunidades indígenas. Para los emberas, el agua no es la fuente de vida. Ellos tuvieron que luchar para poder encontrar el agua contra una hormiga que se llama Gencerrá, para poderla conseguir. Y esa hormiga que se volvió como el enemigo, así lo definen como Urrá. Entonces, tener estas construcciones fue parte de lo cultural que nos llegaba y no se acoplaba ni a los mitos ni a la relación cultural de la comunidad. Y algo tan paradójico es que ya estas vallas desaparecieron, porque empezaron a cubrirlas con vallas nuevas, y es que ellos
mismos hablan del deslizamiento y caída de rocas, la necesidad de chalecos salvavidas, y algo que también hicieron fue incrementar el alcoholismo, ¿no? Cuando uno está en tierra alta, la indemnización, la poligamia, el no trabajo, el hombre sin saber qué hacer, aumentó el grado de alcoholismo dentro de las comunidades. Y también nos advierte que estaba tan mal construida la hidroeléctrica que hay grandes deslizamientos por todos lados. Entonces estuvimos con los pescadores, porque ya realmente no hay pescadores, porque el pescado es tan poco. Y el pescado que queda, ellos no lo sabían en ese momento, está contaminado, pero usualmente salen muy de mañana, sale el padre con el hijo, con la atarraya, con el hilo para poder pescar, y es realmente difícil encontrar pescado. Pero el pescado que más se encuentra es este pescado que se llama moncholo. Y este es el pescado que ha sido estudiado por el doctor Marrugo y es el que supera los excedentes de consumo para consumo humano por el mercurio. Es decir, que el consumo humano es uno aceptado mundialmente, es 1.6, pero este pescado tiene 10.6 de mercurio. Y si pensamos que es base de la dieta para los niños diarios, el doctor Marrugo, después de sus análisis con el pescado, fue ahí, visitó a las comunidades e hizo los primeros análisis en Colombia de cabello, de sangre, de leche materna para determinar la afectación dentro de las comunidades. Entonces él me está mostrando el moncholo, ¿no? Esos pescados carnívoros, la mojarra amarilla, el moncholo, la liseta, son los pescados que más contienen el metilmercurio, que es un componente del mercurio y que se ha apoderado de la cadena trófica dentro de la represa durante 20 años. Hay que decir que sí, hay una posible afectación de la cuenca del río de San Jorge, donde hoy en día hay ferroníquel y hay carbón, y que por la vía atmosférica y por la minería puede viajar y quedar atrapada dentro de la atmósfera de Urrá y entrar al agua, pero el doctor Marrugo insiste que el mercurio lo está produciendo la biomasa del bosque que tomó tantos años dentro del trópico, que además era agua dulce, y por las altas temperaturas inmediatamente creó la cantidad de mosquitos que dieron malaria a las comunidades. ¿Cómo vemos la afectación del mercurio? El mercurio produce depresión intensa. Entonces, este es el testimonio de una joven que ha tratado de ahorcarse 2 veces. El ahorcamiento dentro de las comunidades del Alto Sinú es muy común. Entonces yo le preguntaba a José, pero José, ¿cómo es posible cómo podemos demostrar eso? Y dijo, empieza a buscar casos de suicidios, y el caso más común es el ahorcamiento. Pasa que el mercurio produce mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza extremo, dolores en las articulaciones, trastornos sensoriales. Por eso hay niños con síndrome de Down, niños que perdieron la visión, niños que no oyen bien. Y en el caso de Estela, ya me contaba que sentía estos calores, este desespero, este dolor de cabeza, y ella sentía que entraba en un sueño hasta que realmente cogía la soga y pues ha intentado ahorcarse 2 veces. Este testimonio lo recogimos en varias comunidades que no se conocen entre sí a pesar de que llevan viviendo tantos años. Entonces, esta es una de las pruebas que pudimos recolectar de los efectos del mercurio. La depresión, son comunidades que son desnutridas, sus madres, porque Estela solo tiene 16 años, la represa lleva más de 20 años, entonces podemos imaginar que cuando la mamá de Estela la tenía en el vientre, ella consumió mucho mercurio y afectó el cerebro de Estela, y con los años ha producido esta depresión extrema. Vemos el caso de este otro niño en otra comunidad. Estela vive en Peguiló. Esta comunidad es la comunidad de Chimientó. El niño nació sin el ojo izquierdo, ¿no? Pero él es muy fuerte y se considera como guardia indígena, pero su motricidad también está afectada. Él no coordina incluso poder mover el bastón sagrado de una mano con la otra.
Vemos los niños con síndrome de Down, como este niño de la derecha, este otro niño que tampoco puede hablar, las afectaciones del mercurio, ¿no? Las madres nos estaban contando que nacieron así, que no saben qué hacer. También deformidades, ¿no? Este niño tiene este pie deforme aquí y lo tiene deforme acá, entonces él no puede caminar por las deformaciones, tampoco tiene la estructura ósea, ¿no? Su cuerpo está totalmente debilitado, él no puede caminar. Y aquí estamos visitando en Chimiandó, en Iguandó, pónganle cuidado, todas las poblaciones terminan en do, ¿no? En río. Estos son algunos de los 774 desplazados que ahora han sido desplazados nuevamente por paramilitares y por el ejército. Y aquí está Marta hablándole a los pescadores, informándoles de los pescados que están contaminados, pero la respuesta inmediata de los pescadores es lo poquito que tenemos para comer. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Que nos volvamos en micos? ¿Que solo comamos plátano? ¿Qué vamos a hacer? Y afortunadamente hay una intervención del doctor Marrugo que descubrió que el selenio puede reducir la contaminación de mercurio en las personas. Y el selenio se puede conseguir a través de una semilla. Esta semilla orilloná era oriunda de Córdoba, pero desapareció cuando el bosque sagrado desapareció. Él está tratando de buscar los fondos para poder traer esa semilla desde la costa atlántica y con eso alimentar a las gallinas, dotar a los indígenas en veras del Alto Sinú con gallinas para que a su vez se alimenten de las gallinas con la semilla y naturalmente a través de los años pueda combatir con selenio el mercurio. Me pareció interesante esta imagen porque refleja la tristeza de los desplazados, no solamente el niño desnutrido, la poca comida que tienen, sino también la desnutrición en el cabello del niño. Y ellas nos estaban contando cómo el ejército llegó aquí, les disparó y los sacó de los territorios. Y las lluvias están demasiado intensas en este momento de invierno, ¿no? Entonces los pocos animales que tiene, la relación del embera con los animales, ya no los vemos con los animales de casa, sino los animales domésticos, ¿no? El perro, el pavo, el caballo, y aquí en este momento pues estaban los desplazados y las lluvias eran tan torrenciales que mató la pavita, ¿no? Y entonces estos son partes de los niños y de los adultos que no tienen ni techo ni nada porque son recién desplazados. En este momento la JEP y otras entidades están visitando las zonas, entonces nosotros estamos pasando estas imágenes como pruebas para demostrar qué es lo que está pasando en las comunidades. El índice de vida no supera los 50 años dentro de las comunidades del Alto Sinú, entonces él es uno de los mayores, ya acercándose casi a los 50 años, Noco, una de las mayores autoridades, él se queja que no tiene alimento, que está enfermo. Y pues los pocos caballos y mulas que tienen para transportarse también están en muy mal estado, ¿no? Ahí estoy con la lideresa, ella está mostrándome, y esto lo vi en cada comunidad, que para solucionar el problema del pescado, Urrá les creó estos pozos para desarrollar la piscicultura, pero en realidad nunca pudieron desarrollarla porque no era parte de la mentalidad de la comunidad y nunca supieron porque tampoco hubo los programas que los educaron para poder cultivar los pescados dentro de estos pozos. Entonces, como los dejaron sin escuelas y sin educación, tratan de mantener algún nivel de educación, al menos en algunas de las comunidades que visitamos. Y la casa tradicional en Vera se llama tambo, no es una casa elevada. Y aquí estamos viendo la parte de abajo de la casa, donde se convirtió hoy en día en una escuela. Y todavía se practica la jagua, ¿no? La jagua es la pintura tradicional de los emberas. Es una fruta que parece como la guayaba, es de este tamaño. Entonces ella está pintando a su hijo, pero vemos el nivel tan alto
de desnutrición en el cabello, ¿no? La decoloración del cabello, la barriga distendida, la madre también desnutrida porque el volumen que tiene ella pues es solo de comer plátano realmente. Y algo que me pareció interesante porque me identifico por género, ¿no? Marta es una lideresa, yo soy una mujer. La mayoría de las mujeres en todas las comunidades indígenas son las que salen a enfrentar el conflicto interno, ¿no? En el área hay minas antipersonales, en el área está la siembra, los cultivos de coca, en el área están los paramilitares, en el área hay gran despojo de tierras y problemas de restitución. Entonces la mujer es la que tiene que salir realmente a hacer la lucha, ¿no? Y están en constante entrenamiento las guardias indígenas, las Güera Evera. Y esta escuela es una escuela que fue creada por la misma comunidad respondiendo a sus necesidades de 20 años que no se les cumplieron, ¿no? Entonces al mismo tiempo están los caballos, pudieron recolectar esas sillas que fueron donadas, pero esta es la escuela como respuesta a lo que nunca hizo Urrá en su compromiso. Y como siempre, pues los niños en todas las comunidades, ¿no? Esta foto me parece bonita porque a pesar de que están desplazados, siempre están, los niños nunca dejarán de ser niños, ¿no? Y este es el túnel de Urrá 2, que ya está construido, ¿no? Entonces, este túnel, de hecho, lo dejaron desde Urrá 1, es decir, está construido como desde el 2005. Realmente el embalse se llenó sin consulta previa en 1998 y como tal la represa empezó a funcionar en el 2000 y dejaron este túnel que tuvimos que remover, tuvieron que rozar los hombres en Vera la selva para que pudiéramos tomar esta foto. Y algo que me pareció muy interesante cuando estaba visitando esta comunidad de desplazados es que cuando llegué, ella tiene en la cara pintada el pescado, ¿no? Y es tan importante en la representación de la jagua, ¿no? Y entonces ella está diciendo, Marta está diciéndole a las comunidades qué se debe hacer, qué no se debe hacer, porque el agua está contaminada. No tienen acueducto, entonces ellos se bañan con esta agua, cocinan con esta agua de la represa, encima se comen los pescaditos con mercurio y no tienen más economía, ¿no? Ahorita que se acabó también la indemnización, pues no tienen realmente nada más de qué vivir. Entonces me pareció importante como la fuerza de esta mujer guardia indígena diciéndole a Marta, aquí estamos, ¿no? Aquí lucharemos. Y ahí acaba mi presentación.